Así que ahí estaba yo, el embajador Jake Thompson, sentado en mi estrecha oficina en la estación lunar, contemplando lo que debía ser el informe diplomático de emergencia más ridículo que había recibido en mis 12 años de servicio. Y créanme, había visto algunos increíbles. ¿Recuerdan el gran incidente del papel higiénico de 2387? Sí, ese también fue mi caso. Pero este se llevó la palma, se la comió y luego pidió repetir. Decreto de emergencia 99.847 del Consejo Galáctico. Le leí en voz alta a mi compañero de oficina, un gato atigrado naranja y esponjoso llamado Señor Bigotes, que ahora mismo ocupa mi bandeja de entrada. Todas las entidades biológicas originarias del planeta Saúl 3, comúnmente conocido como la Tierra, quedan clasificadas como armas biológicas catastróficas de clase X y prohibidas en todos los territorios del Consejo Galáctico con efecto inmediato. El señor Bigotes abrió un ojo verde crítico y me dirigió una mirada que decía claramente: «¿Y esto te sorprende? ¿Cómo exactamente?». Seguí leyendo, con la voz cada vez más incrédula a cada línea. Estas criaturas, incluyendo pero no limitado a caninos, felinos, aves, roedores, anfibios y especímenes botánicos, representan una amenaza sin precedentes para la estabilidad y seguridad galáctica. Sus patrones de comportamiento impredecibles y capacidades avanzadas de supervivencia los hacen inadecuados para el espacio civilizado. Capacidades avanzadas de supervivencia, murmuré, rascando detrás de las orejas del señor Whiskey. Están hablando de ti, amigo. Aparentemente, tu habilidad para tirar cosas de mi escritorio te convierte en un arma de destrucción masiva. El señor Whiskes respondió rápidamente tirando mi taza de café de dicho escritorio. La sesión informativa continuó con una lista que habría sido graciosísima si no fuera tan trágicamente seria. Los peces dorados fueron clasificados como unidades de vigilancia acuática con capacidades hipnóticas. Los hámsteres fueron considerados especialistas en infiltración compacta con sistemas de almacenamiento basados en las mejillas para propósitos desconocidos. Y ni me hagas hablar de lo que pensaban sobre las plantas de interior. Según la División de Ciencia Galáctica, las plantas araña eran organismos multilimosos capaces de reproducción rápida y expansión territorial. Me recosté en mi silla, que chirrió en señal de protesta. Todo en la estación lunar chirriaba, traqueteaba o hacía algún otro ruido molesto. Era como vivir dentro de un acordeón moribundo. Bueno, señor Bigotes, parece que tenemos un problema. La verdad era que necesitaba al señor Bigotes más de lo que el Consejo Galáctico necesitaba temerle. No era solo mi mascota. Era mi animal de servicio registrado para la ansiedad. Sin él, probablemente me daría un ataque de pánico solo de pensar en entrar en una sala llena de diplomáticos extraterrestres. Con él, bueno, todavía podría tener un ataque de pánico, pero al menos tendría una bola de pelo ronroneante para ayudarme a superarlo. Mi comunicador vibró con un mensaje entrante de la directora Martínez en la Tierra. Su rostro apareció en el holograma, con la misma satisfacción de alguien que acaba de descubrir que su café de la mañana es descafeinado. Thompson, dijo, su tono sugiriendo que yo era, de alguna manera, personalmente responsable de este desastre. Confío en que haya leído el informe. Sí, señora. Y tengo que decir que es ciertamente creativo. Disfruté especialmente la parte donde clasificaron a las mariposas como unidades aéreas de guerra química con capacidades de manipulación psicológica basadas en patrones. Esto no tiene gracia, Jake. La mitad de las especies del Consejo se niegan a reunirse con cualquier delegación humana, si es que existe la posibilidad de que podamos introducir un jerbal de contrabando. Miré al señor Whiskes, que había pasado de mi bandeja de entrada a mi teclado y ahora, de alguna manera, estaba escribiendo lo que parecían sospechosamente sonetos de Shakespeare. Gatos, hombre. O son genios o simplemente se les da muy bien aparentar que saben lo que hacen. Señora, con el debido respeto, esto es una locura. Estamos hablando de criaturas que pasan la mayor parte del día durmiendo, comiendo y a veces, persiguiendo sus propias colas.
¿Cómo cree exactamente el Consejo que un Golden Retriever va a derrocar la civilización galáctica? Según sus informes de inteligencia, la directora Martínez dijo, sacando otro documento, los perros muestran comportamiento de caza en manada, sistemas avanzados de comunicación vocal y la capacidad de rastrear objetivos a grandes distancias mediante sensores biológicos. También han observado que los humanos han entrenado a estas criaturas para atacar al recibir órdenes y recuperar objetos específicos. ¿Te refieres a buscar? Dije rotundamente. Puede que no sepan que se llama buscar. Jaque. Para ellos, parece que hemos convertido la lealtad en un arma. Tuve que admitir que, cuando lo expresó así, casi entendía su punto. Casi. Si entrecerraba los ojos con fuerza y tal vez me daba un par de cabezazos contra la pared. La directora continuó, su trabajo es convencer al Consejo de que los animales de la Tierra no representan una amenaza para la seguridad galáctica. La sesión del Consejo es en 3 días en la Estación Galáctica Omega. ¿Y señor Bigotes? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta lo complicaría todo. En absoluto. La estación ha sido declarada zona prohibida para animales terrestres. Seguridad vaporizará cualquier cosa con pelo, plumas o capacidad fotosintética en el lugar. Miré a mi compañero naranja, que eligió ese momento para estirarse con deleite y emitir un ronroneo que probablemente podría impulsar una pequeña nave espacial. La idea de enfrentarme a una sala llena de alienígenas paranoicos sin él me oprimía el pecho y me sudaban las palmas de las manos. Señora, usted conoce mi condición. El señor Whiskes es un animal de servicio registrado. No puedo hacer mi trabajo sin él. La expresión del director Martínez se suavizó un poco. Lo sé, Jaque, pero ahora mismo traerlo sería como presentarse a una negociación de paz con una ojiva nuclear. Necesitamos demostrar que los animales terrestres son inofensivos, no darle al Consejo más argumentos para su paranoia. Después de que ella firmara, me quedé allí sentado, mirando la valija diplomática oficial que habían enviado para recoger los materiales de mi misión. Era más grande de lo habitual, con algún tipo de bioescudo y sellos de inmunidad diplomática, casi lo suficientemente grande para, digamos, un gato mediano. El señor Whiskes me miró con esos ojos cómplices. ¿Qué te parece, amigo? Pregunté. ¿Te apetece hacer un pequeño viaje para demostrar que no eres una amenaza galáctica? Maulló una vez, lo cual interpreté como un consentimiento entusiasta en lugar de una invitación a cenar. A veces ser diplomático implica tomar decisiones difíciles. A veces significa romper las reglas por el bien común. Y a veces significa introducir a tu gato de apoyo emocional en la estación espacial más vigilada de la galaxia. Porque, sinceramente, ¿qué podría salir mal? A la mañana siguiente, me desperté y encontré al señor Bigotes sentado sobre mi pecho exactamente a las 6 de la mañana, mirándome con la intensidad de un despertador peludo. Es increíble cómo un gato de 12 libras puede sentirse como un pequeño elefante cuando está colocado justo encima de tu diafragma. Buenos días para ti también, amigo. Respiré con dificultad, reubicándolo con cuidado en la almohada a mi lado. Listo para convertirme en un fugitivo intergaláctico. La ansiedad me golpeó en cuanto mis pies tocaron el frío suelo de mi habitación. Siempre lo hacía. Esa opresión familiar en el pecho, la forma en que mi corazón decidió entrenar para las Olimpiadas sin consultarme primero. La mayoría de la gente no entiende la ansiedad. Creen que solo es preocupación. Pero es más como tener tu propio sistema de alarma programado por un conspiranoico paranoico. El señor Bigotes, percibiendo mi angustia como el genio terapéutico que era, comenzó de inmediato su protocolo patentado de intervención contra la ansiedad, también conocido como frotarse contra mis piernas y ronronear tan fuerte que lo registraría un equipo sísmico. Gracias, amigo, dije, agachándome para rascarle detrás de las orejas. El ronroneo se intensificó y sentí que mi ritmo cardíaco comenzaba a normalizarse. No sé qué haría sin ti, que era precisamente el problema. En unas 48 horas, estaría frente a los seres más poderosos de la galaxia,
intentando convencerlos de que la criatura que estaba haciendo galletas en mi bata no era una amenaza para la paz universal. Todo mientras controlaba la tendencia de mi cerebro a convencerme de que todos en la habitación juzgaban mi existencia. Mi comunicador sonó con una llamada entrante. Varias llamadas entrantes, en realidad. Al parecer, el núcleo diplomático estaba sufriendo lo que, caritativamente, podríamos llamar un colapso colectivo. La primera en aparecer fue la subdirectora Chen, del Departamento de Xenobiología. Su holograma se encendió y parecía que no había dormido en unas 37 horas. Jaque, gracias a Dios, dijo sin preámbulos. He estado revisando los informes científicos del Consejo y creo que entiendo su perspectiva. Es una locura, pero la entiendo. Créeme, doctor. Nos han estado estudiando a distancia durante décadas, ¿verdad? Solo ven los resultados finales de las interacciones entre humanos y animales. Ven perros que pueden detectar drogas, enfermedades y explosivos. Ven gatos que pueden navegar por entornos complejos y cazar con precisión. Ven caballos que los humanos pueden controlar con un lenguaje corporal sutil. Asentí, siguiendo su lógica. Así que no ven mascotas, ven herramientas biológicas. Exactamente. Para ellos, de alguna manera hemos domesticado un pequeño ejército de armas vivientes. El hecho de que dejemos que los niños interactúen con estas criaturas les sugiere que o tenemos nervios de acero o estamos completamente locos. La opción B parece bastante probable ahora mismo, murmuré. La siguiente llamada fue del jefe de seguridad Rodríguez, que parecía tan feliz como alguien a quien le acaban de decir que tiene que envolver para regalo una granada activa. Thompson, he estado revisando los protocolos de seguridad. Para su misión, el Consejo ha solicitado que se someta a un análisis biológico completo antes de entrar en la estación. Quieren asegurarse por completo de que no lleva ningún organismo terrestre. Miré al señor Whiskas, que ahora investigaba el fascinante reino bajo mi cama. ¿De qué tan exhaustivos estamos hablando? Quieren escanearlo en busca de todo, desde bacterias y parásitos hasta residuos de polen. Al parecer, están convencidos de que los humanos son plataformas de guerra biológica ambulantes. Fantástico. ¿Algo más que deba saber? La IA de la estación ha sido programada para detectar y eliminar cualquier forma de vida terrestre en el lugar. Incluso si de alguna manera lograra que un animal pasara el control inicial, la propia estación intentaría matarlo. Después de que Rodríguez terminara, me desplomé en mi silla y consideré mis opciones. Podría ir a lo seguro, dejar atrás al señor Whiskas y probablemente tener un ataque de pánico frente a todo el Consejo Galáctico. Eso definitivamente los convencería de que los humanos eran estables y confiables. O podría averiguar cómo pasar a mi gato de servicio por el sistema de seguridad más paranoico del espacio conocido. Mi última llamada de la mañana fue una conferencia a 3 bandas. Con el portavoz del Consejo, Vortex, el ministro de Ciencia, Bleping, y el jefe de seguridad, Gorax. Este fue mi primer contacto directo con los extraterrestres a los que intentaría convencer. Y, sinceramente, salió tan bien como cabría esperar. Beaker Borak apareció primero, e inmediatamente comprendí por qué el Consejo tenía tanta inclinación por lo dramático. Parecía como si alguien hubiera cruzado una jirafa con un tenor oporádico, dando como resultado unas cuerdas vocales realmente impresionantes. Embajador Thompson, bramó, con la voz resonando con la autoridad que sugería que practicaría esa introducción frente a un espejo. Confiamos en que comprenda la gravedad de esta situación. De hecho, portavoz Borak, aunque debo decir que todavía me desconciertan algunas de las clasificaciones de su informe. La imagen del ministro de Ciencia, Blepington, cobró vida a continuación. Si Vortak era un cantante de ópera, Blepington era sin duda el suplente nervioso. Parecía una mezcla entre una mantis religiosa y la abuela ansiosa de alguien. Hemos sido muy meticulosos en nuestro investigación, embajador, dijo con la voz alzada por la emoción. Muy minucioso, sin duda.
¿Sabía que sus felinos domésticos pueden retraer las garras? Armas retráctiles, embajador. Integradas en sus mismas patas. Sí, así funcionan las garras de los gatos. Y el ronroneo, continuó Blepinton, prácticamente vibrando con fervor científico, un arma sónica que induce un estado hipnótico en los humanos cercanos. Hemos observado a humanos volverse completamente dóciles en presencia de felinos ronroneantes. Aterrorizado, miré al señor Bigotes, que había salido de su expedición bajo la cama y ahora demostraba su aterradora capacidad de ronroneo mientras atacaba a una pelusa. Eso no es hipnosis, dije con cuidado. Eso se llama relajación. La imagen del jefe de seguridad Gorax apareció por último, y parecía exactamente lo que obtendría si le pidieras a un niño de 5 años que dibujara al guerrero alienígena más aterrador que pudiera imaginar. Todo dientes, armadura y miradas sospechosas. La relajación es una vulnerabilidad, gruñó. Su especie ha permitido que estas criaturas exploten su psicología. Debilidades. Esto los convierte en aliados impredecibles. Jefe Gorax, con todo respeto, tener una mascota no es una debilidad psicológica. Es compañía. Permiten que pequeños depredadores vivan en sus viviendas, continuó Gorax. Los alimentan regularmente a pesar de su escasa contribución a la sociedad. No trabajan. No pagan impuestos. No sirven en el ejército. Aún así, los cuidan como si fueran familiares. Esto sugiere control mental avanzado o manipulación psicológica severa. Abrí la boca para discutir, pero la volví a cerrar. Cuando lo expresó así, tener una mascota sí sonaba un poco raro. Caballeros, dije finalmente, creo que ha habido un malentendido fundamental sobre la naturaleza de las relaciones entre humanos y animales. Estas criaturas no son armas, herramientas ni dispositivos de control mental. Son amigos. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír al señor Bigotes acicalándose de fondo. Amigos, repitió lentamente el portavoz Vortec, como si acabara de afirmar que la gravedad era una construcción social. Sí, amigos, compañeros. Los cuidamos porque disfrutamos de su compañía, y a cambio, nos brindan apoyo emocional, consuelo y, sí, a veces, ayuda práctica. Pero es una relación basada en el afecto mutuo, no en la explotación. El ministro de Ciencia Blepinton anotó en su tableta algo así como, humano afirma tener una relación emocional con un arma biológica. Al terminar la llamada, me quedé allí sentado, mirando la pantalla en blanco. No eran alienígenas malvados ni belicistas. Les aterrorizaban de verdad criaturas que no entendían, viendo amenazas donde no las había. El tipo de malentendido que podría llevar a la expulsión de la humanidad de la comunidad galáctica. El señor Whiskes eligió ese momento para subirse a mi regazo y comenzar su ronroneante terapia. ¿Sabes qué, amigo?, dije, tomando una decisión. Creo que es hora de que el Consejo Galáctico conozca a un verdadero animal terrestre. Hora de que vean cómo es realmente la amistad. La valija diplomática era, sin duda, lo suficientemente grande. 2 días después, me encontraba en la plataforma de acoplamiento de lo que solo podría describirse como la estación espacial más paranoica de la galaxia. La estación galáctica Omega parecía como si alguien hubiera tomado una estación espacial normal y la hubiera envuelto en unas 17 capas de sensores de seguridad, conjuntos de armas y lo que solo podía suponer que eran dispositivos de detección de animales terrestres. La valija diplomática que contenía los materiales de mi misión se sentía más pesada de lo habitual al cargarla por la esclusa de aire. Eso podría tener algo que ver con el gato atigrado naranja de 5 kilos que dormía una siesta por estrés dentro. El señor Bigotes se había mostrado sorprendentemente cooperativo con todo el asunto del contrabando, probablemente porque había forrado la valija con su manta favorita e incluido varias de sus golosinas preferidas. Se suponía que el sedante que le había dado duraría unas 6 horas, lo que debería ser tiempo suficiente para pasar el control de seguridad y encontrar un lugar donde esconderlo hasta la reunión del consejo. Al menos ese era el plan.
Como cualquier diplomático te dirá, los planes son básicamente listas detalladas de cosas que están a punto de salir terriblemente mal. La primera señal de problemas llegó cuando me acerqué al control de seguridad y me recibió lo que parecía ser una araña cristalina de 2 metros de altura con problemas de control de la ira. Según mi documentación, se trataba de un oficial de seguridad cepriano. Según mi respuesta de lucha o huida, era una muy buena razón para empezar a correr en dirección contraria. Embajador Thompson, parloteó el cepriano con una voz que sonaba como si estuviera haciendo gárgaras con grava. Soy el oficial de seguridad Xtol. Se someterá a un examen biológico completo. Por supuesto, dije, intentando sonar despreocupado mientras calculaba para mis adentros las probabilidades de que el señor Whiskey siguiera dormido durante lo que estuvieran a punto de hacerme. Procedimiento estándar. El oficial Creel señaló lo que parecía una mezcla entre un escáner médico y algún tipo de dispositivo de tortura alienígena. Por favor, coloque todos sus objetos personales en el campo de contención y entre en la cámara de análisis biológico. Dudé, apretando la valija diplomática con más fuerza. En realidad, esta valija contiene material diplomático clasificado. Está protegida por el Tratado Intergaláctico 447b, inmunidad diplomática y todo eso. Los múltiples ojos de Creal se centraron en mí con la intensidad que suele reservarse para especímenes microscópicos. Embajador, nuestros sensores han detectado señales biológicas inusuales que emanan de su contenedor. Por favor, explíqueme. Mi corazón empezó a hacer eso de fingir que entrena para una maratón sin consultar primero con el resto de mi cuerpo. Sin la presencia tranquilizadora del señor Whiskey, la ansiedad ya se adentraba en mi conciencia. ¿Señales inusuales? Logré mantener la voz firme. No entiendo bien a qué se refiere. Son solo documentos y suplementos alimenticios de la Tierra. Ya sabe cómo son los humanos con sus necesidades nutricionales. Nuestros sensores indican niveles elevados de compuestos orgánicos, compatibles con formas de vida mamíferas. Me salvó de tener que inventar una mentira más creativa la llegada del ministro de Ciencia Ble Pinton, que venía corriendo por el pasillo con la energía frenética que sugería que había estado tomando cafeína durante las últimas 48 horas. Embajador Thompson, chilló, casi vibrando de emoción. Un placer conocerlo en persona. Tenía muchas ganas de hablar sobre las anomalías biológicas de su planeta. Ministro Blainton, dije, agradeciendo la interrupción. Un placer conocerlo también. Confío en que la seguridad sea minuciosa, continuó Ble Pinton, observando mi valija diplomática con curiosidad científica. Nunca se puede ser demasiado precavido, ¿entiende? La semana pasada, descubrimos que una de sus bacterias terrestres había sobrevivido en una nave de transporte humano durante más de 6 meses. 6 meses, embajador. La capacidad de supervivencia de los organismos de su planeta es realmente aterradora. Probablemente solo eran bacterias intestinales inofensivas, señalé. Inofensivas. La voz de Ble Pinton se agudizó aún más. Se había adaptado para sobrevivir en el vacío del espacio. Microorganismos resistentes al vacío. Embajador, ¿entiende las implicaciones? Antes de que pudiera explicar que las bacterias eran generalmente bastante resistentes, toda la estación quedó en silencio. Todas las luces, todos los zumbidos de la maquinaria, todos los ruidos de fondo cesaron. Entonces, una voz artificial comenzó a hablar en lo que solo podría describir como pánico. Anatomía biológica detectada. Anatomía biológica detectada. Todo el personal, preséntese en posiciones seguras, iniciando protocolos de emergencia. El oficial Xtal sacó inmediatamente lo que parecía un arma diseñada por alguien con un título en física y mucha ira. Asuntos. Embajadores, aléjense del contenedor diplomático inmediatamente. Un momento, dije, retrocediendo hacia la pared más cercana sin soltar la bolsa. No nos precipitemos. Animalizar los efectos personales de los embajadores humanos. La IA de la estación continuó, servicial.
Analizando, analizando, alerta, detectando firmas biológicas femeninas. El color desapareció del rostro de Blepinton, lo cual era impresionante considerando que ya era de un verde pálido. Felino, susurró. ¿Trajeron un felino a bordo de esta estación? Puedo explicarlo, empecé, pero me interrumpió lo que parecía una alarma de evacuación de todo el edificio. Atención personal. Se detecta un sentimiento terrestre en el nivel 7, muelle de atraque 12. Esto no es un simulacro. Repito, se detecta un sentimiento terrestre. Todo el personal no esencial, evacúe a la distancia mínima de seguridad. Fue entonces cuando la valija diplomática comenzó a moverse sola. El señor Whiskes, aparentemente decidiendo que su siesta había terminado, eligió ese momento exacto para despertar y anunciar su presencia con un único maullido inquisitivo que, de alguna manera, logró resonar por todo el edificio. El efecto fue inmediato y dramático. El oficial Crexal soltó su arma y retrocedió tan rápido que dejó marcas de deslizamiento en las placas de la cubierta. El ministro Blepinton emitió un sonido como el de un globo desinflándose y se desmayó al instante. Desde algún lugar en la distancia, pude escuchar a otros alienígenas gritando cosas como «código rojo» y «¿dónde están las cápsulas de escape?». ¿Y por qué nadie me dijo que los humanos traían máquinas de la muerte? Sintiendo que la vocalización se confirmaba, anunció la IA, logrando de alguna manera sonar a la vez mecánica y aterrorizada. Implementando protocolos de máxima seguridad, sellando puertas blindadas, desechando sistemas no esenciales. La valija diplomática se movió de nuevo, y oí al señor Whiskes dar otro pequeño maullido. Con un tono claramente molesto que reconocí como el suyo. ¿Por qué estoy en una bolsa y dónde está mi voz de comida? Bueno, todos, cálmense, dije, aunque le hablaba al vacío, ya que todos los demás habían huido o se habían desmayado. Solo estaba un poco confundido porque acababa de despertar de una siesta. Abrí con cuidado la valija diplomática, y el señor Whiskes asomó su cabeza naranja, recorrió la zona de atraque con el interés casual que los gatos reservan para las cajas de cartón nuevas, y luego me miró fijamente con una expresión que decía claramente: este destino vacacional se merece 2 estrellas como mucho. El delincuente ha salido de la contención, informó la IA. Y juro que sonaba como si estuviera al borde de una crisis nerviosa. Confirmación visual de garras reprácticas, ojos frontales y estructura dental carnívora. Recomiendo la evacuación inmediata de toda la estación. El señor Whiskes, aparentemente poco impresionado por su recepción como amenaza galáctica, salió de la bolsa y empezó a hacer lo que los gatos hacen mejor en entornos nuevos: ignorar a todos a su alrededor e iniciar una inspección detallada del lugar más inconveniente posible. En este caso, eso significaba caminar directamente hacia el aún inconsciente ministro Blepinton y empezar a oler sus zapatos con la atención concentrada que suele reservarse para la investigación científica. Felino se acerca a tripulante caído, anunció la IA. Analizando patrones de comportamiento. Intenciones desconocidas. Posible depredador. Se detectó acoso. Solo tiene curiosidad, grité a quien estuviera escuchando. Los gatos son criaturas curiosas por naturaleza. El señor Whiskes, como para demostrarme mi punto, se sentó junto a la cabeza de Blepinton y comenzó a acicalarse con la indiferencia casual que solo los gatos pueden dominar. Fue entonces cuando la voz del portavoz Vortex resonó por el sistema de comunicación de la estación. La sesión del Consejo de Emergencia se convocó de inmediato. Todos los representantes de los evacuados se presentaron en la cámara principal. El embajador de la Tierra explicará esta violación del protocolo antes de votar si se debe poner en cuarentena a todo el sector. Miré al señor Whiskes, que había terminado su sesión de acicalamiento y ahora ronroneaba satisfecho mientras amasaba el uniforme del alienígena inconsciente con sus patas. Bueno, amigo, dije, agachándome para recogerlo. Supongo que es hora del espectáculo. Espero que estés listo para salvar la reputación de la humanidad en la comunidad galáctica.
El señor Whiskers respondió ronroneando más fuerte y golpeándose la cabeza contra mi barbilla, lo que decidí interpretar como confianza en nuestras habilidades diplomáticas en lugar de una solicitud de cena. Mientras nos dirigíamos a la sala del consejo, siguiendo los útiles carteles que decían, asamblea de emergencia por aquí y ruta de contaminación por sensación terrestre, evitar a toda costa, no pude evitar pensar que este sería el mayor triunfo diplomático de mi carrera o el momento en que la humanidad sería expulsada de la sociedad galáctica educada. Conociendo mi suerte, probablemente serían ambas cosas. La sala del consejo parecía diseñada específicamente para que los humanos se sintieran lo más pequeños e insignificantes posible. Altísimas paredes cristalinas se curvaban hacia un techo abovedado que probablemente violaba varias leyes de la física, y dispuestas en semicírculo alrededor del centro estaban los asientos de los seres más poderosos de la galaxia. En ese momento, la mayoría de esos seres estaban apretujados en sus asientos, mirándonos a mí y al señor Whiskers como si acabáramos de anunciar nuestra intención de volar sus planetas de origen. El portavoz Vortex estaba de pie en su podio. Su impresionante altura lo hacía parecer aún más dramático de lo habitual. Embajador Thompson, bramó. Se le acusa de violar. El Consejo Galáctico decretó el 99.847 al traer un arma biológica de clase X a esta estación. Di un paso al frente, con el señor Whiskers firmemente arropado entre mis brazos, donde ronroneaba como una pequeña locomotora anaranjada y peluda. Portavoz Borak, honorables miembros del Consejo, entiendo sus preocupaciones, pero creo que ha habido un malentendido fundamental. ¿Malentendido? El ministro de Ciencia Blepington aparentemente se había recuperado de su desmayo, aunque ahora hablaba desde detrás de lo que parecía ser un escudo antiexplosiones. Esa criatura ya ha demostrado un comportamiento territorial agresivo al investigar mi espacio personal sin permiso. Olió sus zapatos, ministro. Así es como los gatos saludan a la gente nueva. Una exclamación colectiva recorrió la cámara. El jefe de seguridad Gorax se inclinó hacia adelante en su asiento, con sus múltiples filas de dientes reluciendo. Estaba recopilando información sobre nuestras firmas químicas. Un comportamiento clásico de reconocimiento. El señor Whiskers eligió ese momento para estirarse con deleite en mis brazos, extendiendo sus garras brevemente antes de volver a retraerlas. La reacción fue inmediata y dramática. Varios miembros del consejo se agacharon tras sus escritorios. Un alienígena hizo lo que yo. Solo pude asumir que era una plegaria a su deidad, y los escudos defensivos de la cámara cobraron vida. ¿Viste eso?, chilló un delegado reptiliano que no reconocí. Despliegue de armas retráctiles. Se prepara para atacar. Se está estirando, dije con toda la paciencia que pude reunir. Es lo que hacen los gatos al despertar de la siesta. El portavoz Borak levantó la mano para pedir silencio. Embajador, el Consejo ha revisado extensa evidencia de la militarización de estas criaturas por parte de su especie. Tenemos pruebas documentadas de su uso en guerra, vigilancia y operaciones psicológicas. ¿Podría ser más específico sobre esta evidencia? El ministro Bleping mostró una pantalla holográfica. Observen unidades militares que usan felinos para la detección de enemigos. La imagen mostraba a un soldado con un gato detector de bombas en lo que claramente era un ejercicio de entrenamiento. Ese es un gato detector de mentes. Salvan vidas encontrando explosivos. Exactamente, dijo Bleping triunfalmente. Capacidades sensoriales armadas. Apareció la siguiente imagen. Aquí vemos felinos realizando operaciones de vigilancia en viviendas humanas. Claramente era solo un gato doméstico sentado junto a una ventana. Es una mascota mirando hacia afuera. A los gatos les gusta observar aves. Identificación y seguimiento de objetivos aéreos. Gorax gruñó. Comportamiento de reconocimiento clásico. Sentí que mi ansiedad empezaba a aumentar cuando lo absurdo de la situación me impactó de lleno. Allí estaba yo, sosteniendo a mi gato de terapia frente a seres que podían decidir el destino de la humanidad en la galaxia.
y estaban convencidos de que era una especie de agente secreto peludo. El señor Bigotes, percibiendo mi estrés, empezó a ronronear más fuerte y a golpearse la cabeza contra mi pecho. La familiar vibración retumbante inmediatamente empezó a calmar mi corazón acelerado. Y allí, gritó el ministro Blepinton, señalándonos dramáticamente. Pacificación sónica en curso. La criatura está usando manipulación subsónica para alterar la química cerebral del embajador. Se llama ronroneo, dije, con la voz más tensa de lo que quería. Es una señal de satisfacción, y sí, ayuda a reducir el estrés, pero no es control mental. Demuéstralo, desafió el orador Bortak. Lo miré fijamente. ¿Cómo se prueba exactamente? ¿Qué ronronear no es control mental? Demuestra que puedes resistir su influencia. Esto se estaba volviendo ridículo. Dejé con cuidado al señor Bigotes en el suelo, donde inmediatamente comenzó a explorar la cámara con el paso seguro de un gato dueño del lugar. Varios miembros del consejo corrieron a buscar terreno más alto. Verás, no estoy bajo su control. Solo siente curiosidad por su entorno. El señor Bigotes se acercó para investigar un pequeño charco de lo que parecía agua derramada cerca de una de las delicadas estaciones. Lo olió con cuidado, determinó que no era lo suficientemente interesante como para beber, y luego hizo lo que hacen los gatos ante cualquier obstáculo menor. Lo atravesó directamente, dejando pequeñas huellas húmedas en el prístino suelo de la cámara. Marcación territorial, anunció Gorax con gravedad. Está reclamando la cámara como su dominio. Esas son solo huellas húmedas. Pero el señor Bigotes no había terminado de demostrar sus aparentemente aterradoras capacidades. Notó un pequeño rayo de luz reflejándose en la superficie cristalina de una de las cámaras e inmediatamente se agachó en posición de caza. Sus pupilas se dilataron al enfocar al más peligroso de los enemigos, un punto de luz en el suelo. El consejo observó con horrorizada fascinación cómo mi gato procedía a acechar, abalanzarse sobre y derrotar por completo el terrible rayo de luz mediante la aplicación de maniobras tácticas avanzadas como golpear con las patas y rodar dramáticamente. Adquisición avanzada de objetivos en protocolos de neutralización, susurró el ministro Bleping con asombro. Mira esa precisión, esa concentración, ese instinto asesino. Me froté las sienes, sintiendo que me dolía la cabeza. Está jugando con un reflejo. Es lo que hacen los gatos para divertirse. ¿Divertirse? La voz del portavoz Borak tenía un dejo de confusión. ¿Afirma que esta criatura participa en entrenamiento de combate recreativo? No. Afirmo que le gusta perseguir cosas que se mueven porque es entretenido. No todo es una operación militar. Señor Bigotes, tras haber vencido por completo el haz de luz, se sentó en el centro de la cámara y comenzó a lavarse la cara con la precisión metódica que sugería que se tomaba muy en serio la higiene personal. El consejo lo miró en silencio, atónito. ¿Qué está haciendo ahora?, preguntó el delegado reptil. Acicalarse, dije. Autocuidado. Los gatos son animales muy limpios. Fue entonces cuando el señor Bigotes cometió el error táctico que lo cambiaría todo. Bostezó. Era un bostezo de gato perfectamente normal, de esos que revelan su lengua rosada, sus dientes afilados y el fondo de su garganta. Pero para una cámara llena de extraterrestres paranoicos que nunca antes habían visto un gato, parecía algo completamente distinto. Exhibición de amenaza, chilló el ministro Blepinton, sumergiéndose debajo de su escritorio. Nos está mostrando sus armas. La cámara estalló en el caos. Las alarmas comenzaron a sonar. Las barreras de seguridad se cerraron de golpe. Y me encontré en medio de un incidente intergaláctico porque mi gato se había adormecido. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un pequeño sonido angustiado atravesó el caos de las alarmas y las voces alienígenas en pánico. Débiles y asustados gemidos que hicieron que todos los padres el instinto en la habitación se activa de repente. Incluso los extraterrestres detuvieron su pánico y buscaron la fuente. Kipling.
La voz retumbante del portavoz Borak de repente se quebró de preocupación. Kipling, ¿dónde estás? Una pequeña figura surgió de detrás del podio. Si tuviera que describirlo, diría que parecía como si alguien hubiera cruzado una cría de jirafa con un osito de peluche muy ansioso. Y dado el resultado, las mismas características alargadas de Borak solo en miniatura. El pequeño alienígena estaba claramente aterrorizado, probablemente por todas las alarmas y gritos, y estaba emitiendo ese sonido desgarrador y angustiado que trasciende las barreras de las especies. Mi descendencia, dijo Borax, su dramática compostura se quebró por completo, las alarmas lo asustaron. Kipling, ven a la unidad Parid. Es seguro. Pero el pequeño alienígena estaba demasiado asustado para moverse. Se quedó allí temblando y gimiendo, abrumado por el caos que lo rodeaba. Fue entonces cuando el señor Bigotes hizo algo que lo cambió todo. Mi gato, que había estado sentado tranquilamente durante todo el incidente de la exhibición de amenaza, de repente se centró en el angustiado niño. Sus orejas se animaron. Su expresión cambió a algo que había visto miles de veces antes, y caminó lentamente hacia el pequeño alienígena asustado. No, jadeó el ministro. Blainton. Se acerca la descendencia. Esto es exactamente lo que temíamos. Basta. Gritó Gorak, alcanzando su arma. Protege al niño. Pero levanté la mano. Espera, solo espera y observa. El señor Bigotes se acercó a Kipling con los movimientos cuidadosos y deliberados que usaba con cualquiera que estuviera asustado o molesto. Se sentó justo afuera del espacio personal del niño, no lo suficientemente cerca como para parecer amenazante, pero sí lo suficientemente cerca como para ser notado. Luego comenzó a ronronear. El sonido profundo y retumbante llenó la cámara, cortando a través del ruido de la alarma, como una manta cálida que corta el aire frío. Los gemidos de Kipling comenzaron a calmarse mientras miraba a esta extraña criatura naranja que emitía un sonido tan tranquilizador. El señor Bigotes hizo lo que mejor sabía hacer. Simplemente existió pacíficamente, ofreciendo consuelo sin exigir nada a cambio, y lentamente, muy lentamente, Kipling dio un paso más cerca, atónito, mientras Maike hacía lo más natural del mundo, brindando consuelo a un niño asustado. Kipling extendió una pequeña mano vacilante y tocó la cabeza del señor Whiske. Mi gato se inclinó suavemente ante el tacto, ronroneando más fuerte, y la cara del pequeño alienígena se transformó de asombro. Hace calor, susurró Kipling en voz baja. Y está haciendo sonidos felices. El ronroneo, dijo lentamente el ministro Blainton, su voz llena de repentina comprensión. No es un arma, es comodidad. El señor Bigotes, sintiendo que Kipling se sentía mejor, hizo su movimiento característico. Se dejó caer de lado, exponiendo su vientre en el máximo gesto de confianza y sumisión. Al consejo probablemente le pareció una rendición táctica. Para Kipling, fue una invitación a jugar. El pequeño extraterrestre se rió, de hecho se rió, y comenzó a acariciar suavemente el esponjoso vientre naranja del señor Whiske. Mi gato respondió ronroneando aún más fuerte y haciendo eso que hacen los gatos. Te agarran la mano con las patas, pero no usan las garras. Está jugando, dijo el portavoz Borak, con asombro en su voz. Mi descendencia está jugando con tu acompañante. Eso es lo que hacen los gatos, dije suavemente. Ellos consuelan. Ellos juegan. Brindan apoyo emocional a cualquiera que lo necesite, independientemente de la especie. El señor Bigotes es mi animal de servicio para la ansiedad. Cuando estoy estresada o asustada, él me ayuda a sentirme tranquila y segura, tal como lo está haciendo con su hijo ahora mismo. El consejo observó cómo Kipling continuaba acariciando al señor Bigotes, ambos completamente contentos con su amistad mutua. La angustia del pequeño extraterrestre desapareció por completo, reemplazada por el tipo de alegría que surge al hacer un nuevo amigo. ¿Esto es lo que teníamos miedo?, preguntó el delegado reptil en voz baja. Esta gentileza. Vimos armas donde había juguetes,
dijo el ministro Bipinton, con la voz llena de vergüenza. Vimos amenazas donde solo había amistad. El jefe de seguridad Gorax bajó lentamente su arma. La criatura, su compañero, sintió la angustia del niño y respondió con cuidado, no con agresión. Porque eso es lo que hacen los animales, dije. No ven extraterrestres ni humanos ni especies diferentes. Ven individuos que podrían necesitar consuelo, compañía o ayuda. Conquest. El portavoz Borak miró a su descendencia, quien ahora había convencido al señor Bigotes de perseguir sus dedos en un suave juego de etiqueta de gato alienígena, dijo formalmente, pero con calidez en su voz mientras el señor Bigotes realizaba un salto juguetón. Conocido desde hace miles de años, que las mejores amistades a menudo surgen con 4 patas, pelaje y alguna que otra bola de pelo. La moción para poner la Tierra en cuarentena no solo fue derrotada. Fue reemplazado por algo mucho mejor. Un voto unánime para establecer programas de intercambio cultural para que otras especies puedan experimentar la alegría del compañerismo entre especies. A veces la diplomacia no se trata de tratados o negociaciones. A veces se trata de un niño asustado y un gato cariñoso que habla el lenguaje universal de la bondad. 6 meses después, estaba de regreso en la estación Luna presentando lo que tenía que ser el informe diplomático más extraño de la historia de la humanidad. El programa de intercambio terapéutico de animales entre especies se había convertido en la iniciativa cultural de mayor éxito en la historia galáctica. El ministro Blepinton había solicitado un conejillo de Indias, al que llamó profesor Skix y lo trató como a un querido compañero de investigación. El jefe de seguridad Gorax, en un giro que sorprendió a todos, se había enamorado completamente de un conejo rescatado llamado Sargento Fluffington. Aparentemente, ver algo tan pequeño y suave saltar tuvo un profundo efecto calmante en su psique guerrera. Y el portavoz Borak había pedido un Golden Retriever para Kipling. La última videollamada que tuve con ellos mostraba al pequeño alienígena paseando a lomos de un paciente Golden Retriever llamado Ambassador Wolfington. Mientras Borak miraba con el tipo de orgullo paternal normalmente reservado para las ceremonias de graduación. El Consejo había reclasificado oficialmente a los animales terrestres de armas biológicas catastróficas de clase X a compañeros terapéuticos de clase A y embajadores de buena voluntad. Solo el papeleo había tardado 3 semanas en procesarse. El señor Bigotes, ahora reconocido oficialmente como el primer diplomático felino del Consejo Galáctico, había recibido más elogios que la mayoría de los embajadores de carrera. Llevaba su nuevo collar diplomático con la misma dignidad que le daba a todo lo demás, es decir, lo utilizó rápidamente como excusa para exigir más obsequios. Estaba terminando mi informe cuando mi comunicador sonó con un mensaje urgente del director Martínez. Jaque, dijo, apareciendo en forma de holograma con una expresión que había aprendido a asociar con tiempos interesantes que se avecinaban. Tenemos una nueva situación. La Alianza Andrómeda acaba de enviar una solicitud formal. ¿Qué tipo de solicitud? Quieren conocer arañas terrestres. Al parecer, han oído hablar de nuestra ingeniería de 8 patas. Se maravillan con capacidades avanzadas de construcción de redes y creen que podrían revolucionar su industria textil. Miré al señor Bigotes, que en ese momento estaba demostrando sus continuas habilidades diplomáticas ronroneando solidariamente desde su posición tumbado sobre mi teclado. Bueno, amigo, dije, rascándole detrás de las orejas. Parece que podríamos necesitar presentarle a la galaxia la web de Charlotte. ¿Crees que estás listo para otra misión diplomática? El señor Bigotes abrió un ojo, me lanzó una mirada que decía claramente, mientras sigan llegando las delicias, y volvió a su importante trabajo de ser el diplomático más eficaz de la galaxia. Algunos días me encanta este trabajo, incluso si todavía no puedo creer que el destino de las relaciones humanas con extraterrestres alguna vez dependiera de si mi gato podía convencer a una habitación llena de extraterrestres paranoicos de que el ronroneo no era una forma de control mental. Pero claro, eso es probablemente lo más humano de toda nuestra especie. Siempre hemos sabido que la mejor diplomacia ocurre cuando alguien extiende una pata,
Ofrece consuelo a los asustados y recuerda a todos los involucrados que la bondad trasciende todos los límites que el universo pueda tener. Imagina. Y a veces, solo a veces, alguien tiene bigotes y tendencia a tirar cosas de los escritorios. La galaxia es un lugar mejor para